Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de, pues, este estilo de videos, no sé cómo denominarlo, eh, pero no sé, videos estudiando, repasando cosas, no tengo idea. Pero en verdad muchas gracias por el apoyo que ha tenido el último video de biomecánica, el de bioenergética. Me di cuenta que pues tuvo un alcance un poco por encima del promedio de mis vistas, que pues de por sí son poquitas, ¿verdad? Pero la verdad este es un formato que me gusta mucho hacer. Me gusta mucho hacer porque para mí promueve tanto personalmente el poder compartir lo que voy aprendiendo, y para mí es un reforzamiento, o sea, es un reforzamiento de lo que hago en mi día a día, el cual pues es seguir aprendiendo. Y qué mejor si puedo conectar con alguno de ustedes que estén también interesados en ese tipo de temas. Y al menos algo que me gustaría creer que sucede es que tal vez puedo aportar un poco, no en dar conocimiento, porque no es mi intención, pero sí en como que prender la curiosidad, ¿no? De alguno que otro de ustedes sobre ver desde otro punto de vista, desde otro lente, ciertos temas que a veces pensamos que están muy bien entendidos o que pudiéramos imaginarnos que son muy sencillos o que es algo muy básico, ¿no? Pero ya cuando te pones de verdad lo suficientemente cercano al tema, pues se vuelve bien interesante el cómo cada uno lo puede ir interpretando. Y al menos para mí también se ha convertido en eh, cómo yo me percato, algo que he reflexionado antes de comenzar, es a medida que tú te acercas cada vez a un tema, o sea, por así decirlo, en una cámara, utilizando una cámara como analogía, y le vas haciendo como que zoom, 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 desde una imagen muy grande, como un lago, y le empiezas a hacer un zoom y como que dices, ya me di cuenta que el lago tiene como que pequeños mini lagos, no sé, que conforman como que a un gran lago, ¿no? Pero yo me doy cuenta que cada vez como que le das suma a ciertos temas que tienen que ver con nutrición, que tienen que ver con entrenamiento. Te me hace bien interesante cómo al final terminan conectando con temas de pues la ciencia básica, física, matemáticas, química en este caso también, ¿no? Entonces, no sé, eso se me hace interesante, se me hace interesante, que algo que quería como que señalar, remarcar. Pero bueno, ¿a qué vamos con esto? El día de hoy, ¿qué vamos a platicar? ¿Qué vamos a conversar? Pues bueno, hace una semana hablé sobre biomecánica, iba a decir bioquímica, biomecánica, pero bueno, ya mi subconsciente me está traicionando. Efectivamente, vamos a tocar temas de bioquímica. ¿Por qué? Yo creo que voy a ir alternando, porque les voy a ser bien sincero, yo no soy muy fan de casarme como que con, digamos que voy como campechaneando, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque no es como que sean temas completamente divergentes, como de, hoy vamos a estudiar filosofía, historia de la filosofía, y mañana vamos a ver precálculo. O sea, no, o sea, no, no a ese nivel de divergencia, pero pues sí dentro de este campo de nutrición, de este campo de entrenamiento, que pudiéramos decir que los campos básicos que rodean a estas áreas, pues que es fisiología, bioquímica, química en sí, que pues digamos es más, química es todavía más básico, ¿no? Todavía un campo más amplio que bioquímica. La bioquímica es una rama de la química, me atrevería a decir. Pero que al final, repito, como que tienen ciertas áreas compartidas que se me hacen interesante abordar y que están muy conectadas. O sea, al final eh, tú pudieras pensar, o podrías pensar, creo que está una palabra mejor utilizada ahí, que, oye, pues hoy vamos a ver lípidos, y ahí la otra vez fue biomecánica. ¿Qué tiene que ver eso? Pero pues al final trato como de poder pintar un poquito ese pequeño puente que podemos encontrar entre dos temas que a primera vista o superficialmente pueden verse completamente distintos, pero cuando te pones en la minucia, o al menos es una manera en la cual yo justifico por qué de repente estoy inmiscuido en cierto tema y de repente me pongo a repasar otro que pudiera verse completamente diferente, ¿no? Pero bueno, ya, no andemos más, ¿sale? ¿Qué vamos a ir aquí al escritorio? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Lípidos. Lípidos basándome en esta bibliografía, que es un libro que pues aspectos bioquímicos, fisiológicos y moleculares de la nutrición humana, ¿no? Que nuevamente es literatura en inglés,
Está en inglés, pero pues bueno, el idioma ya no es una barrera hoy en día. Ya cualquier cosa que quieras hacer, pues la puedes traducir inmediatamente, tanto una traducción, digamos, básica del Google Translate, pero también la puedes en ChatGPT y hasta te lo interpreta y todo, ¿no? Pero es que no encontré este libro en español. Y la verdad es que lo vi, hubo una cuenta en Instagram que lo compartió porque creo que el próximo año, de hecho está la preventa en el Sevier, eh, van a sacar nueva versión, nueva edición, perdón, este próximo año 2026. Y creo que esta es como que la que está anterior. Pero bueno, realmente qué tanto puede cambiar de edición a edición. Claro que puede haber como que cosas que eh, más relacionadas con temas de la actualidad que a lo mejor pueden cambiar un poco nuestra perspectiva, pero al final la base, o sea, gran parte de eso no cambia de edición a edición, o al menos ese es mi punto de vista o mi perspectiva cuando nos metemos a literatura así, ¿no? Que ojo, no significa que sea literatura que pues está en un libro y ya es lo mejor de todo, o sea, no, pero la parte fundacional, como los aspectos bioquímicos, fisiológicos, pues es muy complejo que pueda haber algo que cambie completamente el paradigma en el cual ahora o en el cual tenemos el concepto de lípidos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Ahí les va. Pues miren, el libro está dividido en estas unidades que tiene como la parte de los nutrientes esenciales, no esenciales, estructuras y propiedades de los macronutrientes, digestión y absorción de macronutrientes, metabolismo de macronutrientes, energía, vitaminas, minerales y agua, ¿no? Sin embargo, algo en lo que yo quise ahondar esta semana fue específicamente en lípidos. ¿Por qué? Viéndolo desde la perspectiva de fisiología del ejercicio, en donde es importante saber ya no solo cómo transferimos energía, que esa es la parte de bioenergética, como que la base de, oye, cómo el cuerpo humano utiliza la energía, ¿no? Que obtiene a través de los nutrientes que tienen los alimentos, sino ya también pones o empalmas esta parte en la cual el cuerpo, cuál es la maquinaria metabólica que utiliza el cuerpo para seleccionar cuál es la mejor fuente de energía para solventar la demanda que tiene en ese momento, en base pues a la naturalidad del ejercicio, ¿no? Como que la premisa básica es esos tres como digamos grandes formas de categorizar al metabolismo energético, que es la parte de el ATP con fosfocreatina, la parte ya del metabolismo glucolítico y la parte pues del metabolismo del sistema eh, oxidativo, ¿no? Que aquí la fosforilación oxidativa, que ahí es donde se vuelve interesante, porque estuve inmiscuyendo mucho como que en eso que me llamó la atención. Y dije, ok, creo que proteínas y lípidos son un tema vasto, son un tema importante a tener en cuenta, o sea, son muy grandes en abarcar, pero a mí nunca me ha quedado tan claro lípidos, ¿saben? Porque carbohidratos, ok, sabemos que tenemos los tres básicos monosacáridos, ¿no? Glucosa, galactosa, fructosa. Proteínas, sabemos que están compuestas de aminoácidos y estos aminoácidos tienen propiedades químicas distintas. Sabemos que tenemos los 9 esenciales y los otros 11 no esenciales porque lo podemos sintetizar. Pero lípidos es como, ok, ¿dónde ubico a los ácidos grasos? ¿Los ácidos grasos son lo mismo que los lípidos? O sea, los lípidos comprenden los ácidos grasos, pero no solo los ácidos grasos son lípidos, ¿no? Entonces, como que este tipo de preguntas se me dieron a la mente y dije, ok, a ver, vamos a meternos en este tipo de literatura como para aclarar un poco más el panorama. Y bueno, ¿qué pasó acá? Vámonos, yo lo que me fui derechito, me fui a la unidad número 2 y me fui a capítulo número 6, estructura, nomenclatura y propiedades de los lípidos, ¿sale? Aquí voy a utilizar varias literatura, ¿eh? O sea, voy a utilizar este libro como base porque hubo cosas que me dejó muy interesante, me planteó dudas importantes y en base a esas dudas importantes me puse a consultar ahora literatura de bioquímica, por ejemplo, que ven acá, que es el Harper's, el básico, creo que todo este mundo lo conoce, el de bioquímica. Y también, déjenme eso, se los comparto en esta otra parte. Déjenme ver, espérenme tantito. Y también en esta otra parte, que es este libro que yo tengo. Este libro
Yo lo compré hace un año justamente de Hill, del Tratado de Nutrición, Bases Fisiológicas y Bioquímicas de la Nutrición. Estos son tratados, creo que son 4 o 5 volúmenes por ahí más o menos, pero este fue justamente lo sacaron el año anterior y lo compré, y como lo compré pues me dieron acceso a esta parte digital, ¿no? Que es como que ya está un poquito más establecido, y pues también aquí me puse como que a verlo desde otra perspectiva, que igual es un libro de nutrición, ¿no? Igualito. Pero ahorita les voy a platicar como que eso igual está interesante, como que ver cómo cada distintos autores abordan de manera distinta el mismo tema, ¿no? Y cómo en algunos, particularmente para mí, puede ser más claro que en otros, o viceversa, en unos puede llegar a ser, no, pues bueno, está implícito, ¿no? O sea, si uno es más claro que otro, es evidente que el otro es más complicado, es más difícil de entender para mí. Y yo creo que eso está bien relacionado con la forma individual de aprender algo, ¿no? O sea, de que cada persona tiene para aprender. No estoy diciendo como, es que este libro está complicado. Pues para mí a lo mejor sí. Igual contempla que el otro pues está en un idioma, no está en mi idioma madre, ¿no? Que es el que vamos a repasar ahorita. Pero bueno, ahorita nos vamos a ir inmiscuyendo, ¿sale? No nos digamos más. Vámonos, capítulo 6. Igual, misma estructura que hice. Eso fíjense que se me ha hecho bien interesante el como ir leyendo, como que reflexiono, ok, y subrayo como que algo clave, que tengo la fe en que cuando ahorita lo repase se me va a venir a la mente el por qué lo subrayé. Y trataré como de inmiscuir o de compartirles mi interpretación de lo que subrayo en los distintos textos o párrafos, y que sobre todo aquellas cosas que yo considero que pudieran llegar a ser eh, novedosas en cuanto a la perspectiva o paradigma de abordar un tema que, repito, en algunas ocasiones pudiera pensarse que es algo bien establecido, como, pero ¿para qué quiero saber estructura, nomenclatura de lípidos? No sé, eso yo ya lo sé, ¿no? Por ejemplo. Y aquí es algo muy interesante. Es necesario saber todo esto para poder hacer un plan de alimentación que cubra las necesidades de una persona que quiere mejorar su composición corporal, o de un atleta, por ejemplo, ¿no? O una persona que enfoca su nutrición más al rendimiento. Pues no, probablemente no. Esa es la verdad. Pero pues simple y sencillamente a mí me gusta ser curioso, me gusta como que inmiscuir y como que ir entendiendo ok, ya. Ok, ya vi por qué les dicen triacilgliceroles. Ok, ya vi qué función o qué diferencias tienen entre los fosfolípidos, que al final también son acilgliceroles. Ok. Pero al final es curiosidad. Y yo sí me atrevería a decir que pues el hecho de poder, regresando a la analogía que les decía al inicio, tener este zoom en la cámara, como de ir haciéndole cada vez más zoom, perdón, te puede dar cierta forma de abordar temas que pueden ser novedosas, y te hace como que entender temas un poquito más, no rápido, pero más, lo retienes mejor. Creo que esa es la palabra que estaba buscando. Retienes mejor los temas, ¿no? Pero repito, esto no es como que, es que esto es lo básico. Eso porque yo la verdad a veces estoy muy en contra de eso. De que, pues es que esto es lo básico, esto lo debes de saber. O sea, desde nutrición, te lo enseñan desde el primer semestre. Pues no necesariamente. O sea, te enseñan que un lípido tiene 9 calorías y listo, ¿no? Y que están los saturados, insaturados y listo. Y los omegas son buenos. ¿Por qué? No sé, pero buenos, ¿no? Pero ya esta profundidad ya es complicado. O sea, es complicado porque son temas complejos. O sea, pudiera pensarse que son como muy básicos, repito, 9 calorías, triglicéridos, va. Pero no, o sea, ya que te pones de realmente como que a paso, dices, órale, ¿no? Y para mí sí empieza a tener cierto toque hasta, eh, digámosle, no curioso, hermoso, bello, me atrevería a decir, cuando tema A empata con tema B y tema C, y como que, te va haciendo sentido, ¿sabes? Es bonito. Pero bueno, sale, empecemos. Lípidos, para empezar, son varias moléculas. Son varias moléculas que están unidas por su solubilidad en solventes no polares. Y aquí empezamos desde acá. ¿Qué es no polar? O sea, para mí ese fue el primer paso, como decir, a ver, aguanta, ¿qué es no polar? ¿No? Y para eso recurrimos a bioquímica, para eso me puse a investigar como cuál es la diferencia entre que sean polares y que no sean polares. Ahí es donde yo comprendí que se debe a la distribución de cargas.
¿sale? Cuando una molécula es polar, tiene dipolos. El más claro ejemplo es el agua, ¿no? Que tiene, digamos, una parte negativa y una parte positiva, ¿no? En cuanto a cargas, lo cual hace que sea polar. Cuando una molécula es apolar, significa que su distribución de cargas es uniforme. Por lo tanto, pues no tiene polos, ¿no? O sea, solo tiene uno, ¿no? Entonces, desde ahí como que es el primer paso, ¿no? Ok. Y por eso es que pues, los lípidos no se disuelven en agua, ¿no? Porque el agua es polar y ellos solo se solubilizan en solventes no polares. Eso es importante. Ahorita van a ir viendo por qué. Ok, parte número 1, la grasa, fats, ok, aquí dice que tanto lípidos y grasas se ocupan de manera intercambiable, como sinónimos, ¿no? Para representar un grupo grande de moléculas. Las grasas representan la mayor fuente de la dieta, ¿no? En la parte de la energía celular. Importante. Lo más abundante son los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos es el dominante, el componente dominante de las grasas y los aceites. En adición también tenemos a los esteroles, como el colesterol, y los fosfolípidos o glicerofosfolípidos, que también están presentes en los lípidos de la dieta. Importante, las grasas las almacenamos en el tejido adiposo, ok, hasta ahí vamos como que entendiendo un poquito más el panorama de, ok, lípidos son un gran grupo de moléculas, las cuales se distinguen porque no son solubles, perdón, por su solubilidad en solventes no polares. Por eso es que agua y aceite, a mí se me quedó mucho eso, agua y aceite, ¿ok? En la dieta encontramos primordialmente en mayor cantidad a los triacilgliceroles o triglicéridos. También encontramos a los esteroles y a los fosfolípidos, ¿ok? O glicerofosfolípidos, ¿no? La manera en la cual nosotros, aquí es algo interesante para empezar, los carbohidratos otorgan energía, pero los lípidos, digamos que su forma de representar energía en el cuerpo es distinta debido a que están más orientados a almacenar, a ser el mayor almacén de energía, ¿no? Gran parte de esa propiedad pues es que los carbohidratos, como los almacenamos pues en glucógeno, y el glucógeno lo podemos encontrar tanto en el hígado como en la masa muscular, ¿no? Pero para almacenar glucógeno requerimos agua. Entonces probablemente la cantidad de glucógeno que podemos almacenar no es tan grande o no es igual de grande que la que podemos almacenar con las grasas, que para empezar no requieren agua para ser almacenadas, y que la manera o las células donde se almacenan pues son los adipocitos, encuentran, y que son las células que componen al tejido adiposo, ¿ok? Importante, las plantas, ¿no? Por ejemplo, en las plantas la grasa se encuentra primordialmente en el embrio o en el endospermo de las semillas, ¿no? Con la intención de ¿qué? De proveer nutrición durante su germinación. Ok, continuemos. Acá, el estudio, eso es importante, aquí hacen como un pequeño apartado sobre eh, eh, la forma en la cual se dividen químicamente los lípidos, ¿no? Desde su estructura y su nomenclatura. Y algo que yo subrayé que es bien importante es que el estudio de los lípidos o la nomenclatura revela gran parte de su estructura, su relación entre su estructura y su metabolismo entre los lípidos. Esa familiaridad con la nomenclatura hace que el estudio de los lípidos sea mucho más claro, ¿no? Porque al final, y creo que igual aquí lo ponen, que lo pueden hacer desde cuestiones triviales, nombres triviales, pero también nombres estructurales, que aquí viene lo interesante, porque desde el hecho de nombrarlos, o sea, no es como que, los lípidos, hasta donde da mi entendimiento, son la biomolécula que en el hecho de nombrarlos, o sea, de decir como de, este es un ácido linoleico, ¿no? O este es un ácido, no sé, o es un omega 3 o un omega 6. Pueden estarse refiriendo al mismo ácido graso, pero
cambia, depende de la nomenclatura que se ocupe. Ya desde ahí para mí era como de que, ok, confuso. Bueno, sigue siendo, o sea, no es como que ya lo tengo sumamente claro. O sea, al final sigue siendo como que, ok, estar bien eh, relacionado con conceptos químicos, porque en gran medida es eso. Tal vez para alguien que estudió química es como, ay, pues es muy obvio, ¿no? Porque está saturado, porque tiene enlaces, cuando tiene enlaces está insaturado, cuando no tiene está saturado porque el hidrógeno se echa con los carbonos, se ata, se une a los carbonos, perdón. Pero para mí no, o sea, ¿por qué? Porque mi base no es la química, ¿no? Entonces verlo desde lo importante o lo cercano que es el desarrollo de la química para que pudiera estudiarse nutrición. O sea, sin química no hay nutrición, así de sencillo, ¿no? Ok, entonces y aquí empieza, como que después de este panorama de, ok, triglicéridos, esteroles, fosfolípidos, los lípidos son un gran grupo de moléculas, no únicamente son triglicéridos, pero ¿cuáles son esos pequeños componentes de los lípidos? Y ahí es donde entran los ácidos grasos, ¿sale? Ácidos grasos son la unidad básica de los glicerolípidos eh, que se encuentran en los componentes no polares, ¿no? Okay, esto es muy, muy importante. Pam, pam, pam. Esto se los iba a platicar. Bueno, miren, esto está interesante. La clasificación química biológica de los lípidos importantes. Y al menos aquí viene lo interesante. Por ejemplo, cómo lo pone este libro, ¿no? Que pues aquí pone su fuente. Perdón, acá. Que está adaptado de la Enciclopedia Humana Biológica, ¿no? De Lipids. ¿Qué dice? De Florida, Orlando, Florida, Academic Press. Y aquí también dejan un link, ¿no? Por si quieres ir como que a consultarlo más. Pero bueno, por ejemplo, ellos proporcionan esta tabla de, oye, pues tenemos la clasificación de los ácidos grasos no esterificados, de los glicerolípidos, de los glicerofosfolípidos, de los glicoglicerofosfolípidos, que incluyen a los sulfatos, los esfingolípidos, los isopropenoides, si no me acuerdo qué creo es la traducción al español, los esteroides, las se me olvidó. Waxes es ceras, si no me equivoco. Ceras biológicas. Los eicosanoides y otros lípidos, ¿no? O sea, ya desde primeras como que es, cabrón, o sea, es complejo, ¿no? Esta parte de primero de encontrar esa clasificación. Pero bueno, vamos a usar esta tablita justamente como guía. Hace un momento en que les decía que la unidad básica de los glicerofosfolípidos, que es donde se encuentran los monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, son los ácidos grasos, ¿no? Y los ácidos grasos, y aquí es donde empezamos con el primero, ¿no? Los ácidos grasos libres, free fatty acids, también se llaman ácidos grasos no esterificados. Desde ahí, ok. FFA o NEFA por sus siglas en inglés, fat free acids y no esterified fatty acids son lo mismo, ok. Y aquí esto es muy importante, la concentración en plasma de los lípidos libres es entre 0,3 a 0,6 milimoles por libro, mientras el 99% de estos están no covalentemente unidos a la albúmina, ¿sale? Medio de transporte. Importante, es raro encontrar los ácidos grasos libres en plasma, ¿no? O sea, es muy bajo. Por lo regular van acompañados, como lo dicen, de la albúmina o pues como más comúnmente los encontramos, glicerolípidos y más como triacilgliceroles, ¿no? Salen, pero no por eso significa que no sean importantes. Vamos a entrar en la clasificación porque al final el poder identificar cuáles son estos ácidos grasos, estamos identificando parte importante o la parte fundamental pues, de los triglicéridos, que son la molécula más abundante de lípidos o tipos de lípidos que encontramos en la dieta, ¿no? De manera general, la clasificación más amplia es de acuerdo a sus cadenas, a lo largo de sus cadenas, ¿no? Ácidos grasos de cadena corta, de cadena mediana y de cadena larga, ¿no? Que eso es como que lo más común de encontrar, y también se clasifican con el grado de insaturación.
y el número de dobles enlaces que se encuentran, en donde se encuentran el número de carbonos donde se encuentran los dobles enlaces, ¿no? En toda la cadena. Entonces, eso es importante. Identifiquemos primero que hay ácidos grasos que son más cortitos, que tienen más carbonos, que es lo que le va a dar la longitud a la cadena, el número de carbonos que tengan, ¿vale? Porque al final, creo que ahorita lo vamos a ver, pero está esta parte que ácido graso, pues gran parte de su ácido es porque contiene un grupo funcional llamado carboxilo, ¿no? Este grupo funcional es el que permite que se una a los gliceroles, o lo que en cierta medida le permite ser ligeramente soluble, ¿no? Mientras que toda la demás cadena, pues termina con carbono hidrógeno, con un grupo metilo, ¿no? Y esa parte de la cadena es la parte insoluble, ¿no? La parte que está con cargas distribuidas, por lo tanto es no polar. A medida que un ácido graso tiene una cadena más larga, pues su solubilidad es más baja, ¿no? Si a lo mejor tiene una cadena más corta, su solubilidad es más baja, ¿no? Es más alta. Ajá. Más largo, menos insoluble; más corto, más soluble. Ok. Entonces, para esto, comenzamos con los ácidos grasos saturados. ¿Qué quiere decir que están saturados? Que están saturados con hidrógeno. El carbono tiene la capacidad de unirse a 4 hidrógenos. Entonces, la manera en la cual lo unen o lo representan acá por lo regular es con el zigzag, que ahorita lo vamos a ver. Y cuando está saturado de hidrógenos, por eso se le dice el nombre que están saturados, porque como no tiene dobles enlaces, está a tope de hidrógenos, ¿ok? Y por lo regular esto igual impacta en sus características físicas, porque por lo regular vamos a encontrar ácidos grasos más sólidos, ¿no? ¿Por qué? Porque están saturados. Entonces, eso es lo primero. Vamos a identificar que los ácidos grasos saturados son aquellos que no contienen dobles enlaces, debido a que, más bien dicho, no contienen dobles enlaces, por lo que están saturados de hidrógeno. Sale. Listo. Ahora, vámonos. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, la estructura saturada de los ácidos grasos. Aquí es donde les comento que tenemos al grupo funcional, el carboxilo, que es este, ¿no? Y aquí está toda la demás cadena de ácidos grasos, ¿no? Entonces ahí es donde aquí no genera, como no tiene dobles enlaces, está a tope de hidrógenos, ¿no? Entonces es importante para que lo tengan en cuenta de ácidos grasos saturados. Ahora pasemos a los insaturados, ¿no? Aquí también te da una tabla de los ácidos grasos saturados, ¿no? Los principales, ¿no? Y está interesante porque pues aquí vamos por número de carbonos, ¿no? Vamos por el nombre sistemático, ¿no? Etanoico, propanoico, N-butanoico, butírico, y el nombre trivial, ¿no? Acétrico, butírico, no sé cómo se diga, palmítico es pero estos no los recuerdo muy bien. Aracnoidico, creo, algo así, ¿no? Más o menos, no recuerdo muy bien. Pero bueno, importante, algo aquí igual interesante, que se me estaba yendo. Bueno, a ver, déjenme ver si por acá debe de estar lo que les comentaba bueno, también tener en cuenta lo de los grupos carbono. Sí, eso está acá. Bueno, ya, saturados. Vientos. Ok, como que tenemos la premisa de ácidos grasos saturados son los que están saturados porque no tienen dobles enlaces, y por lo tanto están a tope, y por lo tanto están llenos de hidrógenos, ¿no? ¿Qué pasa con los insaturados? Pues bueno, es cuando tienen más de tienen dos o más dobles enlaces, ¿no? Presentes en la molécula. Ahí es donde, bueno, mejor dicho, cuando tiene un doble enlace, significa que es un ácido grado saturado, pero si te vas más específico, si solo tiene un doble enlace, es un monoinsaturado. Si tiene más de dos o más dobles enlaces, ¿qué significa eso? Que está poliinsaturado, ¿ok? Eso es importante, que por lo regular es como se les conoce a los famosos PUFAs,
polyunsaturated fatty acids, ¿no? Y están separados por un grupo metilo, ¿no? Sencillito, que es un grupo de carbono, dos de hidrógeno, ¿ok? Aquí vemos la diferencia, por ejemplo, entre... miren, esto por ejemplo está complejo. Esto aquí sí no me inmiscuí, porque no entendí. Sigo sin entender. Me traté como de meter al clavo. Me eché un buen clavadito, pero ya de repente me di cuenta que me estaba alejando mucho del tema. Entonces preferí regresar y decir, ok, creo que me lo voy a saltar por ahora. Pero se lo dejo por si alguien quiere como que investigarlo más a profundidad. O incluso dejarlo ahí para ayudarnos a solventar la duda. Que es que estén en distribución cis e ISO. Según yo, está relacionado con de qué lado de la estructura se encuentran, en este caso, los hidrógenos, que es el cis, que este es el que comúnmente se encuentra. De hecho, por aquí dice... esta... ¿Dónde está? Groups. Bueno, ajá. Aquí dice que están en ISO cuando están en una configuración distinta a la de la cadena recta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se me fue. Pero aquí algo decía de los ISO. Bueno, creo que lo voy a tener que pasar, ¿no? Sí, ya no lo encuentro. Ok, no se preocupen. Ahorita, a ver si me acuerdo, lo volvemos a poner. Pero bueno, ok, ya, primera división. Saturados, insaturados, ahí lo tenemos. Y aquí viene otra cosa bien interesante, ¿no? ¿Cómo los nombramos? ¿Por qué está esto? O sea, ¿por qué está 14 entre 2.1 N5? ¿Qué significa eso, no? Ahí les va, aquí viene lo interesante, ¿no? Que es la manera en la cual los nombran, ¿no? Que es esta parte donde está la institución que mencionaban esto, es la UPAC, ¿no? Que es la International Unit System, algo así, no me acuerdo. Pero el chiste es que es una institución internacional, ¿no? Para poder nombrar o poder aclarar cuáles son las mediciones o la manera correcta de nombrar los componentes, ¿no? En este caso de los ácidos grasos, pero creo que eso igual aplica para muchas cosas relacionadas con la parte de, no solo de química, o sea, creo que también incluso de física, matemáticas, todo eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que significa? Ahí les va. ¿Cómo es que lo denominan, ¿no? O sea, ¿cómo es que lo nombran? Bueno, lo primero que hacen es que empiezan a contar a partir de... Primero tiene que venir el número de carbonos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, en la anotación abreviada de este ácido graso, ¿no? Miri Stolake, no sé cómo se dice en español, es que el primer número representa el número de carbonos, ¿ok? 14 carbonos, seguido de los dos puntos. Si tiene dos puntos, significa que tiene un doble enlace, en este caso. Esta tiene seguido de los dos puntos, el número que está acá indica el número de dobles enlaces que tiene. Y el N5 dice en dónde está ese doble enlace a partir de el carbono final o metilo. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que va de acá para acá. ¿Ok? Cuentan 1, 2 y 3. Por eso es que está aquí en el 3. Y esto en gran medida, creo que por aquí también lo dice, es porque si tú empiezas a contar desde este lado, y aquí este ejemplo está buenísimo, porque aquí igual esto lo voy a atar con el punto que está acá, que esto igual se me hace interesante. Considerando que al final los ácidos grasos de cadena larga en gran medida se sintetizan en base a ácidos grasos previos por medio de enzimas como la elongasa o la desaturasa, ¿no? Por ejemplo, que al final los ácidos grasos son precursores de otros ácidos grasos. Entonces, por ejemplo, acá ponen el ejemplo de estos dos ácidos grasos, perdón, ya dije mucho ejemplo, el cómo aquí se agregan 4 carbonos, cómo aquí se agregan 3 dobles enlaces partiendo de este
primer carbono. Y aquí es donde se vuelve lo interesante, que es, aquí se dan cuenta, dicen no change. ¿Por qué? Nosotros como humanos no tenemos la maquinaria metabólica para añadir ya sea carbonos o dobles enlaces del extremo metilo. Como este extremo no cambia, entonces podemos empezarlos a nombrar de manera más segura con esta nomenclatura, ¿no? Con esta parte. Y también aquí lo menciona, que está la otra nomenclatura, que es la nomenclatura omega, que seguramente ustedes hayan escuchado mucho, bueno, yo escuché bastante. Como de, oye, pero ¿qué pasa con el omega 3, omega 6? Es lo mismo. La única diferencia es que ellos se ocupa el alfabeto griego, y en el alfabeto griego la última letra es el omega, y ese omega se le da al carbono final de la cadena de ácidos grasos. Entonces es omega 1, 2, 3, ¿no? Por ejemplo, que aquí lo ve, omega 3, por ejemplo. Está en el omega, está a 3 carbonos desde el carbono omega, que es el último, que es el 3. Y ahí está donde está el doble enlace, ¿no? Cosa que cambiaría. De hecho, aquí lo tienen como ejemplo. Déjenme ver si es esta. Por ejemplo, síntesis de una cadena larga de un ácido graso poliinsaturado. La conversión de un ácido graso poliinsaturado en otro procede a otro. En otro procede desde el extremo carboxilo en las moléculas de mamíferos. Y en el extremo metilo, pues no hay cambios, ¿no? Como se ve en esta conversión de un alfa-linoleico, un ácido alfa-linoleico sistemático o nombre sistemático 9,12,15/octatrienoico ácido hacia un 4, 7, 10, 13, 16, 19 docohexaenoico ácido, que esto es importante. Lo que yo les menciono de acá es la abreviatura, ¿no? El nombre sistemático cambia. El nombre sistemático debe de decir que si es cis, en este caso, si es trans, los carbonos y el tipo de es, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, que tiene un doble enlace, el número de carbonos que tiene ese doble enlace. Según yo, en el nombre ya viene implícito el número de carbonos: tetra D, hexa D, octa D, octa D 18, eicosa 20, doco 22, octa D 18, ¿no? Y enfrente viene el número de carbonos, ¿no? Pero por ejemplo aquí cambia, ¿por qué? Porque aquí en el primer ácido graso, que era el alfa-linoleico, los enlaces se encontraban en el 19, 12, 15. Mientras que en el docohexanoico, que es el ácido graso que se sintetiza en base al ácido linoleico, ahora los enlaces están en el 4, 7, 10, 13, 16 y 19, ¿no? Muchos pasos pasan de elongación y de saturación son... bueno, aquí estos pasos de elongación y de saturación. Elongación, añadimos carbonos; de saturación, añadimos enlaces dobles. Se seleccionan o se abrevian con las flechas, ¿no? De acá. Y pues bueno, ya después de aquí viene lo que les mencionaba respecto a cómo utilizar el nombre sintetizado. Entonces, interesante, ¿no? Hasta acá. O sea, nada más en encontrar como que el nombre es como, ok, o sea, no está tan sencillo como yo pensaba. Espero no tardarme, no sé cuánto lleve grabando. A ver, espérenme un segundo. Ya llevamos 38 minutos. Ok, vamos a darle un poquito más. Los ácidos grasos son derivados de otros ácidos grasos, ¿sale? Aquí es importante porque de ahí viene, que no sé si nos alcance tiempo a llegar ahí, pero bueno, ahí viene esta definición de los ácidos grasos esenciales. O sea, tenemos ácidos grasos esenciales debido a que son precursores para otros ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que van a ser útiles en la parte de los procesos metabólicos que tengan lugar en el organismo, ¿no? Déjenme ver aquí qué podemos sacar. Bueno, pues aquí viene en resumen lo que les decía. La N representa el número de carbonos en toda la molécula. El número de dobles enlaces va seguido del número de carbonos con una separación de 2 puntos. Y la locación del doble enlace más cerca del grupo metilo, del final del grupo metilo final,
es el ácido graso que se indica como la N mínima en la nomenclatura, ¿no? Por eso el alfa-linoleico es un ácido graso de 18 carbonos que tiene 3 dobles enlaces, en donde el primer doble enlace se encuentra en el carbono 3 a partir del extremo metilo, que es el extremo final, ¿no? Importante, el extremo, aquí esto es interesante, el doble enlace más cerca al grupo metilo final o el último grupo metilo es el carbono 18,3 o carbono 15. ¿Sale? El número de carbonos parte desde el extremo del grupo funcional del carboxilo, perdón. Si es carboxilo o hidroxilo, ahí puede que me esté confundiendo, no lo tengo muy claro, pero sé que es el grupo funcional es lo que le hace que se llamen ácidos, ¿sale? Ácidos grasos, ¿ok? Eso de grupos funcionales igual está muy interesante. Igual me puse a inmiscuirme este tiempo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que, sí, desde el grupo carboxilo, si no me estoy equivocando, ese es el carbono número 1. Y a partir de ahí hasta el final es el carbono 18, 20, ¿no? En este caso. Pero, en este caso, si tenemos el doble enlace en el carbono número 3, significa que está realmente en el carbono número 15. Está en el carbono número 3 si contamos desde el final del extremo metilo, ¿no? Y está la otra, la que les decía, que es lo mismo en la notación omega, en donde el carbono siguiente al carboxilo se le conoce como alfa. Y el último carbono de la cadena es omega. Easy peasy, ¿no? Hasta ahí. ¿Qué podemos recatar de acá? Es por lo tanto la designación N6, omega 6 o N3 u omega 3 con el número de carbonos. Es el doble enlace que define la estructura de los ácidos grasos poliinsaturados, ¿ok? Eso es importante. Cuando tenemos más de dobles enlaces se utiliza esta denotación. ¿Qué más le podemos dar acá? Ok, pues creo que hasta aquí va a ser interesante dejarlo. Porque ya de aquí fue esta como que primera separación entre ácidos grasos, nomenclatura de los ácidos grasos, cómo están compuestos los ácidos grasos, que aquí nada más como para agregar, ir concluyendo un poco, me gustaría tocar ya finalmente la otra pantalla que les decía, que es esta, sobre cosas que subrayé que se me hicieron interesantes para como darle un poquito más de énfasis, sobre todo en este capítulo del metabolismo lipídico celular, ¿sale? Ahí les va, esto aquí se me hace bien interesante, este esquema está muy bueno, la verdad, a mí me gusta mucho el cómo lo interpreta, ¿no? Este esquema. A primera vista, los diferentes lípidos aparecen implicados en todos los tejidos, donde realizan numerosas funciones que pueden simplificarse en 3 grandes bloques: el energético, triglicéridos; estructural, fosfolípidos, porque saben que están dentro de las membranas plasmáticas, las cuales le dan estructura; y funcional, esteroles, sobre todo colesterol, ¿no? Y un panorama del metabolismo lipídico celular. Creo que esto es importante porque creo que da una perspectiva amplia sobre, ok, a ver, ya nos metimos mucho en entender cuál es el grupo metilo y grupo carboxilo y la nomenclatura y cuál es la nomenclatura correcta, viéndolo sí, digamos a un zoom más grande, ¿no? O sea, viéndolo muy de cerca. Pero aquí también ok, ahora quítale el zoom, velo en el grande. A grosso modo, el hígado juega un papel fundamental, ¿no? En la distribución de estas 3 grandes componentes que tienen los ácidos grasos: energético, estructural y funcional, ¿no? Y aquí es donde el hígado juega un rol importantísimo, porque él se encarga de hacer la síntesis de colesterol, la cetogénesis y la síntesis de sales biliares, perdón, ¿sale? En donde, pues oye, si tenemos la síntesis, el hígado también tiene una función importante en las lipoproteínas, las cuales, ¿cuáles son? Son aquellas a las que se unen los triglicéridos para distribuirse a lo largo de los tejidos, ¿no? Y ahí es donde encontramos a los ácidos grasos, el colesterol, lipogénesis, formación de membranas, pero también las lipoproteínas llevan a la parte del colesterol, llevan hormonas, llevan ácidos grasos al músculo para su consumo. También por aquí los llegan para el tejido adiposo. ¿Para qué? Pues para que se almacenen. Aquí es donde está ácidos grasos, consumo para el músculo energético, almacén también energético de los triglicéridos, absorción, porque al final también en el hígado se sintetizan sales biliares que después tienen un rol importante en la digestión
de los lípidos, ¿no? Aquí lo dice, sales biliares, emulsión de grasas, cuerpos cetónicos, en la parte de darle, cuando hay una ingesta muy baja de carbohidratos, pues bueno, se sintetizan cuerpos cetónicos para que funcionen también como fuentes de energía para el cerebro, sobre todo, ¿no? Entonces, aquí nada más me gustó como dar este amplio panorama, que creo que es interesante también ponerlo en perspectiva desde viendo como que lo más pequeño hasta lo más amplio. Y pues bueno, muchas cosas, siempre se me quedan muchas cosas, pero no quiero hacer este video más grande porque creo que igual ya va a empezar a volverse muy tedioso. Entonces voy a cerrar con esto. Y finalmente, pues nada, nos quedamos aquí en acilgliceroles, que aquí es donde igual va a estar interesante. Ya vimos un poquito nomenclatura, ácidos grasos, amplio panorama de los lípidos, metabolismo lipídico celular, tisular, perdón. Y pues nada, podemos seguirnos con esto. Se dan cuenta aquí todavía le seguí. Esto se me hace bien interesante y bien complejo. Lo del glicerol, los monogliceroles, diglicéridos, triglicéridos, monoacilgliceroles, perdón, y glicerofosfolípidos. Y pues bueno, se sigue. Ya tampoco ni siquiera tocamos la parte de bioquímica, que aquí también hubo cosas interesantes que quise subrayar, ¿no? Sobre todo porque esto, por ejemplo, da una perspectiva no tan enfocada a la nutrición, sino a la salud en general, ¿no? O al menos este libro así es como yo lo llego a orientar. Y está bien interesante, porque aquí desde el inicio como que te ponen esta parte de, oye, vamos a separar los lípidos en simples y complejos, pero a los lípidos, no los ácidos grasos, es diferente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando ya me pongo a inmiscuir acá, nos damos cuenta de que aquí también nos proponen una... ¿dónde está por acá? De... Ay, ¿dónde está? Donde lo... también acá, por ejemplo. Si los tres ácidos grasos son el mismo, el triacilglicerol se llama simple. Si uno de sus ácidos grasos es diferente, se envuelve en un triacilglicerol complejo. Pero el triacilglicerol, perdón, ya está dentro de una clasificación más amplia, que ya vimos hace un momento, de la clasificación por importancia, la clasificación química por importancia biológica de los lípidos, ¿no? Y es diferente, difiere, ¿no? Difiere de acá a lo que, por ejemplo, dice Harper's, ¿no? Que lo deja como más sencillo, como ya tenemos lípidos simples, complejos y precursores y derivados, y listo, ¿no? Entonces, creo que como que el primer paso fue definir esta parte de ácidos grasos, parte química, poliinsaturados, insaturados, porque eso coincide en este libro, coincide el Harper's y coincide el que les mostré hace rato, que son los tratados de nutrición. Y creo que ya a partir de ahí ponernos a platicar de triglicéridos sería como que el siguiente paso. Pero para eso, por ejemplo, en esta situación, en este libro, primero nos inducen a, vamos a conocer qué es un acilglicerol, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sea un acilglicerol? Entonces, pues nada. Creo que con esto vamos a cerrar. ¿Vale? Voy a dejarla acá. Nada, si les gustó igual, compártanme su perspectiva, su interpretación. Creo que para mí eso es igual bien valioso, el que ustedes me puedan compartir como que, oye Ángel, ¿sabes qué? Yo lo vi mejor desde esta perspectiva y creo que es más comprensivo verlo desde esta parte. Entonces, o verlo con otro tipo de lente, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues nada, espero les haya gustado. Digo un poquito más de cerca de los lípidos, dejando a un lado como que siempre me dicen, triglicéridos, lipoproteínas, HDL, LDL. Ajá, pero ¿qué pasa más a profundidad? ¿No? Y creo que es interesante. Me surgió esa curiosidad durante la semana y pues enme aquí grabando un video con ustedes de pues un poquito más de 48 minutos. Entonces, pues nada, espero les guste mucho. Voy a cerrar aquí el video. Repito, no quiero hacerlo más largo porque también pues tengo cosas que hacer, una, y dos, tampoco quiero que se vuelva tedioso, quiero que ustedes lo disfruten y que se monten como que en este viaje conmigo de curiosidad a través del tema, y repito, ojalá en verdad pues les genere curiosidad, que ese es mi principal objetivo, generar curiosidad, y que pues ustedes igual se inmiscuyan en estos temas o que compartan igual una perspectiva que tienen sobre estos temas, y pues cada vez podamos como que hacer un entendimiento más robusto, ¿no? Esa es la intención. Pues nada, sin más, no se olviden, tienen link en la descripción. Coaching Online, Ángel 10 en Essentials. Cuídense mucho y nos estamos saludando la siguiente semana. Entonces,